Hola, mi nombre es Graciela Tucé, soy trabajadora social y especialista en ciencias sociales y salud. Trabajo en los temas vinculados con los problemas asociados con las drogas hace unos cuantos años y en la actualidad soy profesora e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y también dirijo una organización no gubernamental que es la Asociación Intercambios, que se ocupa de estos temas. Desde hace un par de años integro el Consejo Consultivo Asesor del Programa de Prevención de los Consumos Problemáticos y Adicciones del Ministerio de Educación y es un placer estar compartiendo este curso dirigido a los docentes de todo el país. La clase que vamos a abordar en el día de hoy tiene como título Una perspectiva relacional para las adicciones. El propósito de esta clase es analizar la problemática de las adicciones desde una perspectiva relacional que dé cuenta de las condiciones de los sujetos y de su entorno para poder así entender las distintas relaciones que pueden establecerse con las sustancias, con objetos o con actividades. Vamos a trabajar una serie de ejes, una serie de bloques que básicamente tienen que ver con poder entender a los usos de drogas como un fenómeno plural, ver una breve perspectiva histórica de cómo se han ido desarrollando y cómo se han ido presentando los usos de drogas en distintos momentos históricos, abordar algo que llamamos desde el campo de las ciencias sociales la construcción social de los problemas, en este caso el problema de las drogas, trabajar dos conceptos como son el concepto de representaciones sociales y de estereotipos y a partir de esto poder abordar al consumo de drogas como un fenómeno complejo en el cual básicamente hay una interacción entre tres factores que son las sustancias, los sujetos y los contextos. Para, por último, trabajar otros conceptos que tienen que ver con los diferentes niveles de consumo. Ahí hablamos de uso, de abuso y de dependencia y los consumos problemáticos de sustancias. Bueno, espero que la clase les resulte de interés. En primer lugar, definimos a los usos de drogas como un fenómeno plural. ¿Por qué esto? Porque podemos ver, como en algunas de las imágenes que ustedes pueden estar observando, que hay una situación común que es que en todas estas fotografías que podemos observar hay un elemento común que es una persona utilizando una sustancia. Sin embargo, los contextos, las personas, los sentidos que estas personas le asignan a esa utilización, los significados que como sociedad le damos a esos usos cambian notablemente. Esto nos lleva a entonces afirmar este contenido plural de los usos de drogas, entendiendo por esto la diversidad de sustancias, de contextos, de momentos históricos, de significaciones, de historias de los sujetos que utilizan diferentes sustancias, todo lo cual, insisto, nos lleva a plantear esta pluralidad en el fenómeno de las drogas. Quiero compartir con ustedes una cita de un autor portugués, João Fatela, que nos remite a esto. João Fatela dice: el lugar que una sociedad concede a las drogas, la percepción que tiene de ellas, la manera como tolera algunas y excluye a otras, se deben primero a su propio funcionamiento, a la manera como se representa como sociedad y finalmente a las relaciones que las drogas mantienen con el imaginario social. Esta cita de Fatela nos ilustra esta pluralidad que señalaba y nos lleva a reconocer algo que a veces olvidamos, que es que la historia de los usos de sustancias psicoactivas por parte de la humanidad son tan antiguas como el hombre mismo.
tenemos datos, tenemos documentos muy antiguos que nos mencionan estos usos. Por ejemplo, en relación con el consumo de adormidera, la planta de la amapola, de la cual se extrae una sustancia que es el opio. Hay rastros, hay documentos que remiten al uso de esta sustancia en tablillas sumerias que tienen 3000 años antes de Cristo de antigüedad. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la Odisea, el poema de Homero, donde habla del opio como algo que hace olvidar las penas, indicando la frecuencia de la utilización y de la permanente utilización de esta sustancia en la antigüedad. Otro libro sagrado, el libro sagrado de los hindúes, el Atharva Veda, también hace mención a sustancias psicoactivas, en particular al cáñamo, a la planta de cannabis sativa, diciendo que aparece cuando cae ambrosía del cielo. Y por supuesto, en nuestra América y en las culturas andinas tenemos estatuillas en el mundo andino que datan de más de 3 siglos antes de Cristo, en las cuales podemos observar figuras humanas con la imagen de la cuyico, la mejilla hinchada por la masticación de hojas de coca. ¿Por qué esta referencia a esta alejada tradición desde los albores de la humanidad de los consumos de sustancias? Porque algo que tenemos que tener presente es que esta vinculación de los sujetos con las sustancias psicoactivas, insisto, se da desde los albores de la humanidad y se da en contextos que durante muchos siglos no significaron problemas. Esto comienza a modificarse cercanamente y es desde ahí desde donde podemos empezar a intentar entender algunas de las maneras en que como sociedad hoy pensamos a las drogas, como nos decía Fatela, cómo están hoy representadas en el imaginario social, que es de una manera muy diferente a cómo estaban representadas hace 5, 10 o más de siglos atrás. En el caso de estas sociedades que podríamos llamar ancestrales, claramente el uso de las sustancias tenían un doble rol, un doble papel que se ha modificado con el correr de los siglos. En primer lugar, las sustancias psicoactivas jugaban este papel de facilitadores del vínculo social, algo que de alguna manera se mantiene como un resabio de aquella vieja tradición en usos como el del brindis en las fiestas, este brindis, este deseo de felicidad, esta alegría compartida que se expresa en el brindis en general con la utilización de una sustancia psicoactiva como es el alcohol para nuestras sociedades. Otro de los roles que cumplían en estas sociedades ancestrales el uso de sustancias tenía que ver con constituirse en una suerte de vínculo con la divinidad, una suerte de vehículo hacia lo sagrado. Entonces, esto implicaba una fuerte ritualización de los consumos y en el marco de esta ritualización, en general, los consumos de diversas sustancias que cumplían alguno de estos roles no significaban problemas, no eran visualizados como problemas, el imaginario social no los concebía como algo problemático. El uso de estas sustancias no era pensado como un abuso, como una adicción. Y si se producía alguna situación de abuso, esto era decodificado, esto era explicado, esto era interpretado como una suerte de accidente, no como un problema ligado a las sustancias. Decía que esto comienza a modificarse fuertemente a partir de un momento histórico que podemos definir como el inicio de la modernidad, donde se producen cambios significativos que impactan también en la modificación de esta relación de los sujetos con las sustancias en tanto y en cuanto cambian los contextos.
Podemos definir a la modernidad como un momento en el cual la tradición y lo divino dejan de tener la predominancia, la importancia que tuvieron en épocas anteriores, dejan de ser valores dominantes. Podemos pensar que en ese momento, con la emergencia, con la irrupción de la modernidad, cambian los modos de regulación social, hay rupturas importantes en las formas de la regulación colectiva, de los conflictos, de la vida cotidiana. Fuertemente comienza a emerger algo que no estaba construido previamente, que es la subjetividad individual, esta idea del sujeto, del individuo como tal, con lo cual cambia, por ejemplo, la representación del propio cuerpo, el modo en que los sujetos se apropian de sus cuerpos. Y en este contexto, y con todos estos cambios, las prácticas de uso de sustancias psicoactivas, de drogas, dejan de tener ese sentido ritualizado que tenían en las sociedades ancestrales y pasan a convertirse en prácticas privadas de los sujetos que de alguna manera refieren cierta posibilidad de predilección o de elección de un objeto. En esta línea y con estas transformaciones podemos ubicar históricamente un momento alrededor de finales del siglo XIX como el momento histórico en el cual los usos de drogas, fundamentalmente los usos de sustancias que se consideran extrañas, exóticas en Occidente, empiezan a ser percibidos como algo anormal, como algo que se aleja de la norma, como algo que no cumple con lo esperado para la sociedad y empieza a ser definido como un problema, recién a finales del siglo XIX. Esto nos marca que una práctica social, como son los consumos de sustancias psicoactivas, que a lo largo de muchos siglos, insisto, desde los albores de la humanidad, estaba integrada socialmente en el marco de rituales, en el marco de significados sociales que se le asignaban, en el marco de regulaciones establecidas colectivamente para sus usos, pierde esta categoría y empieza a ser definida, empieza a ser mirada como una conducta desviada, como algo que requiere que la sociedad lo mire como problema, se preocupe por ello y empiece a generar algún tipo de respuestas para intentar controlarlo, situación que es abordada desde distintas agencias sociales. Otra cita que en este sentido refuerza esta idea la da un sociólogo francés, Oliver Rallet, quien nos dice que la manera de abordar el problema de las drogas y la propia noción de drogas varían según los sistemas de representación culturales y la época. Las sustancias psicotrópicas, inscriptas en muchas culturas, no son consideradas como drogas, mientras que en las nuestras sí. ¿Qué quiere decir esta cita de Rallet? Podemos ver un ejemplo actual, ya no mirarlo en perspectiva histórica, sino actual, donde una sustancia psicoactiva tan incorporada en nuestra cultura occidental como es el alcohol, es mirada, es prácticamente demonizada, así como nosotros demonizamos otras sustancias, en otros contextos culturales como son los de la cultura islámica, donde el Corán regula negativamente, prohíbe taxativamente el consumo de alcohol. A la inversa, sustancias que para nuestro sistema de representación cultural están consideradas drogas y drogas fuertemente peligrosas, pienso por ejemplo en el cannabis, en la marihuana, en otros sistemas culturales, en la cultura hindú, desde aquella cita de la Atharva Veda continúan muchas prácticas donde está incorporada
de manera más ligada a lo que es niveles de aceptación social. Esto nos lleva a algo que vamos a intentar desarrollar a lo largo de la clase, que tiene que ver con el foco del problema no está puesto en las sustancias. Lo que nosotros le cargamos a las sustancias muchas veces tiene más que ver con la relación que establecemos y los contextos en los cuales establecemos esas sustancias. Retomo esa afirmación que había señalado antes, mencionando que los usos de drogas son un fenómeno plural, que tienen múltiples manifestaciones que remiten al momento histórico, a la cultura, al modelo económico, a la situación particular de un país, a los significados distintos que los diferentes sujetos le asignan a las sustancias y que también remiten a las propias diferencias entre las sustancias, esa multiplicidad que vimos en una serie de imágenes. Lo que me interesa rescatar es que pese a esta evidente diversidad en los usos de drogas que podemos encontrar a nuestro alrededor, hay una insistencia en el actual sistema de representación cultural frente al tema, que insiste en homogeneizar el tema de las drogas, el problema de la droga, como si fuera una única situación, una situación monolítica, siempre igual, en la cual no hay modificaciones históricas, en la cual no hay cambios en distintos contextos. Y este es el punto que me interesa centralmente desarrollar en relación a cómo estamos constituyendo hablábamos de finales del siglo XIX como el momento en el cual se empieza a instalar los temas vinculados con los usos de drogas como un problema, para que la sociedad empiece a mirarlos como un problema, es en esta situación en la cual claramente encontramos o podemos definir que ese problema que se empieza a instalar a partir del siglo XIX, es un problema que se construye históricamente y se construye socialmente. Y esto nos remite a una situación que para pensar después en clave de intervención es absolutamente necesaria, para pensar en clave de prevención, en clave de las respuestas que damos en distintos ámbitos, como es el ámbito de la escuela, que es que aquello que creemos que ocurre no necesariamente coincide con lo que ocurre a veces en realidad, pero es tan importante, o quizás aún más importante, poder tener presente qué es lo que creemos, porque muchas veces operamos y damos respuestas e intervenimos y reaccionamos, no necesariamente por lo que está ocurriendo en realidad, sino por la percepción que tenemos acerca de lo que ocurre, que insisto, no siempre son la misma cosa, y creo que pueden pensar una cantidad de ejemplos en este sentido. Esto nos lleva a un concepto que es un concepto, entiendo, muy útil para clarificar estas cuestiones, que es el concepto de representaciones sociales. Hay una autora francesa, Denis Jodelet, que define a las representaciones sociales como imágenes que condensan un conjunto de significados. ¿Qué quiere decir esto? En definitiva, son aquellas imágenes, aquellos sistemas de referencia que nos permiten interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que nos ayudan y a veces nos obstaculizan comprender eso que ocurre. Es decir, son estas imágenes con las cuales construimos alguna suerte de teoría acerca de lo que ocurre alrededor nuestro y que por supuesto orientan lo que vamos a hacer, porque reaccionamos, tenemos respuestas en función de cómo creemos que ocurren algunas cosas. Entonces, en relación, ¿por qué traigo este concepto de representaciones sociales?
porque es clave poder pensar cuáles son las representaciones sociales que hoy están presentes en cómo miramos, en cómo pensamos, en cómo entendemos, en cómo significamos esto que llamamos el problema de las drogas. Estas representaciones sociales están muy presentes, muy fuertemente metidas dentro nuestro, están construidas en la interacción, en la interacción que se da en un determinado momento histórico en relación con este tema, y traen algo que es muy característico de esta representación social acerca de las drogas, de las personas que usan drogas, del mundo de las drogas y de todo lo que esas imágenes que se nos empiezan a agolpar en el cerebro, pero que también nos producen sensaciones, también nos mueven sentimientos, nos mueven emociones y que tienen que ver con cómo pienso este fenómeno de las drogas. Y la característica que tiene las representaciones sociales alrededor del tema de las drogas es que están atravesadas por una serie de estereotipos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un estereotipo? Hablamos de una noción que no necesariamente tiene que ver con la realidad, con lo que ocurre en realidad, pero que se le asigna a esa imagen representada, se le asignan una cantidad de atributos, de elementos que no necesariamente le son propios, pero que se le ponen como propios. Vamos a verlo, los ejemplos nos van a clarificar un poco más. Vamos a trabajar 4 estereotipos, que son los que fuertemente impregnan las representaciones sociales en torno al tema de las drogas. El primero de ellos tiene que ver con el propio concepto de droga. ¿De qué hablamos? ¿En qué pensamos? A ver, yo les digo droga, ¿qué es lo que les viene a la cabeza? Ahí hay un primer estereotipo. Hay un segundo estereotipo que se conoce como el fetichismo de la sustancia. Hay un tercer estereotipo que tiene que ver con pensar necesariamente a las drogas ligadas con conductas de oposición a la sociedad, a lo social. Y hay un cuarto estereotipo que se liga con la imagen que tenemos de la persona que usa drogas. Estas drogas que remiten al estereotipo del propio concepto. Vamos al primero. El estereotipo del concepto de droga. Yo les decía, ¿qué se les viene a la cabeza cuando uno dice droga? Probablemente tengamos distintas respuestas, pero lo más habitual es que para la mayoría de nosotros la asociación inmediata tiene que ver con algo que se liga con el peligro, con lo malo, con lo dañino, con lo patológico. Es decir, para la representación social, la droga, el objeto droga, es algo mortalmente dañino y es algo siempre ilícito. Esto hace que cuando yo digo droga, a muy poca gente lo que le venga a la cabeza sea el vino que toman el asado, o sea, el mate con el que desayuna a la mañana, siendo que en esas prácticas hay presencia de droga. Vamos a ver luego cómo definimos droga. Pero en general, lo más habitual es que lo que se nos venga a la cabeza tenga que ver con esta imagen de un producto ilícito, un producto prohibido, un producto ilegal, una sustancia de ese campo. Esto invisibiliza algo que allá hace muchos siglos los griegos tenían muy claro cuando llamaban a las drogas fármacon. Y cuando el término fármacon de los griegos significaba remedio y veneno. Ojo, no remedio o veneno, no, remedio y veneno a la vez. Lo que los griegos querían decir, con mucha claridad, es que las sustancias a las cuales llamamos droga, los fármacos, podían ser tanto un remedio como un veneno. No es un atributo de la sustancia el ser una cosa o la otra, sino que eso tiene que ver con algo que veremos dentro de un ratito,
con cómo las utilizamos, cómo entendemos o no esto que, insisto, los griegos tenían claro al utilizar este término fármaco, que tenía ambos significados, donde marcaban, por ejemplo, la diferencia entre una dosis terapéutica y una dosis letal. Esto, como ustedes ven, no tiene nada que ver con el estereotipo del propio concepto de droga, como tampoco ese estereotipo que cuando dice droga piensa solamente en sustancias prohibidas y piensa en sustancias que siempre y necesariamente hacen daño, tampoco tiene que ver con la propia definición actual, no ya de los griegos, actual de droga, que nos da la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud define a las drogas como toda sustancia que cuando la incorporamos en nuestro organismo produce alguna modificación. Podrá ser una modificación beneficiosa, perjudicial, eso va a depender de muchas situaciones, pero no hay ahí un, digamos, juicio valorativo respecto de la sustancia. Hay una claridad de que estamos frente a un objeto, y los objetos son eso, son objetos inanimados que en sí mismos no tienen una valoración o una capacidad de producir daño. Y esto nos lleva al otro estereotipo, al segundo estereotipo, al del fetichismo de la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Justamente esta idea, esta representación que está tan metida en cómo solemos pensar el tema de las drogas. Pensamos a las drogas, a las sustancias, no como objetos inanimados frente a los cuales podemos tomar distintas decisiones los sujetos y usarlos de diferentes maneras. No, se tiende a pensarlos como objetos que en realidad adquieren la calidad de un sujeto, tienen la posibilidad de producir hechos en general dañinos, perjudiciales por sí mismos. Hay una frase muy habitual que solemos repetir mucho, esta de la droga te atrapa. La droga te atrapa, esa oración en la cual la droga es el sujeto, es el mejor ejemplo de esta representación atravesada por un estereotipo de pensar a la sustancia como un fetiche que tiene capacidad de producir por sí mismo determinados efectos dañinos. Determinados efectos que, por otro lado, siempre nos remiten a la idea de algo externo que viene y nos ataca, y frente a lo cual nos tenemos que defender, y no algo que producimos como sociedad, como comunidad, como familia, como escuela, como los propios sujetos desde nosotros mismos. Mencionaba antes un tercer estereotipo, que es el involucrar o el pensar, el interpretar los usos de drogas como conductas en las cuales se manifiesta cierto grado de oposición a la sociedad, a lo social. Y esto también suele estar muy presente en la representación social respecto de las drogas. Esto de imaginarnos que el uso de drogas, por supuesto, de las drogas, de las sustancias que para el estereotipo son drogas. Reitero, las ilegales, esas que creemos que sí o sí necesariamente generan mucho daño, que decía, pensar que su uso tiene una suerte define una suerte de actitud, sea individual o sea colectiva, de desapego, de oposición a las normas, a los valores de la sociedad. Esto de decir, esto de pensar, y esto nos lleva a pensar esto de que el mundo de las drogas es un otro mundo distinto del nuestro. Los que usan drogas pertenecen a una especie de subcultura diferente, opuesta y casi enemiga de la nuestra. Y ahí hay una serie de contenidos que después nos van a orientar socialmente a respuestas muchas veces de corte persecutorio, punitivo en relación a esto. Y el último estereotipo, también muy importante tenerlo presente, tiene que ver con cuál es la imagen que
tenemos, que nos construimos de la persona que usa estas sustancias a las cuales llamamos drogas, según la representación social. Y hay algo también muy habitual, muy presente en la representación, que tiene que ver con que a quien usa alguna de estas sustancias prohibidas, no importa con qué frecuencia las use, no importa en qué cantidad las use, no importa qué significado le dé a su uso, no importa qué tipo de vínculo, de relación tenga con esa sustancia, tendemos a considerarlo, a llamarlo un adicto. Y ojo que esto al interior de nuestras escuelas tiene efectos y tiene presencias sumamente importantes, porque estamos colgando etiquetas, estamos colgando rótulos que no siempre se quitan con demasiada facilidad. Esta consideración, esta imagen de toda persona que utiliza una sustancia ilegal es considerada un adicto, tiene que ver con esta otra imagen tan presente, tan fuerte, en muchas ocasiones tan motorizada por algunos medios de comunicación, de jóvenes pobres adictos, peligrosos. Es decir, hay una serie de asociaciones que se le cuelgan desde el estereotipo y que van configurando una representación social que nos lleva claramente a identificar a algunos sujetos como sujetos poco deseables, de quienes debemos defendernos, de quienes debemos alejarnos. Y todo esto, insisto, trae aparejado después conductas, respuestas de expulsión, respuestas de segregación, respuestas de estigmatización, que no hacen más que profundizar muchas de las situaciones que a veces atraviesan algunas de estas personas que utilizan drogas. Cuando nos referimos a cualquier uso de drogas, cualquiera de esos que ustedes pueden haber ido viendo en las imágenes que compartimos un poco antes, en cualquiera de esos usos de drogas, lo que se produce es una interacción entre tres subsistemas. Podemos pensarlo de esta manera: una situación en la cual hay tres subsistemas que están interactuando, siempre. Uno que remite a la sustancia como elemento material, no como ese objeto simbólico atravesado de representaciones construido estereotipadamente, sino como un elemento material que produce determinadas modificaciones diferentes al ser incorporada en el organismo según las propiedades farmacológicas y demás. Un otro subsistema que es clave, que son una serie de todos los procesos individuales que atraviesa el sujeto que toma una posición ante esa sustancia, que utiliza esa sustancia y que en esa utilización toma algún tipo de posición en relación con esa sustancia. Y un tercer subsistema que tiene que ver con lo que podemos pensar en clave del contexto, la organización social, que incluye también los componentes políticos, los componentes culturales, en los cuales se enmarca esta relación. Y todo esto está atravesado por un factor tiempo. Por eso hablábamos de esta construcción histórica. Entonces, en esta complejidad en la cual interactúan estos tres subsistemas, y volviendo a esa definición de los griegos del fármacon, de remedio y veneno, podemos pensar que lo que genera que el fármacon sea remedio o sea veneno, va a depender de una serie de situaciones. Va a depender de qué se consume, de ese elemento material, donde tendremos ahí que ver de dónde procede, cómo está compuesto químicamente, qué efectos tiene sobre el sistema nervioso central, qué calidad tiene, qué grado de pureza mayor o menor, qué grado de adulteración, cuál es el estatus legal, porque el que se consume no va a tener la misma implicancia que
estemos consumiendo algo que sea legal o ilegal, cuál es su uso clínico, cuál es el modo de preparación, cómo está presentado, es decir, todos esos atributos que hacen a responder a la pregunta del qué se está consumiendo, que van a definir a ese subsistema que pensamos es la sustancia. El otro elemento que va a marcar, que va a oscilar, que va a cambiar que el fármaco sea remedio o veneno, va a ser pensar en quién consume esa sustancia. Y ahí vamos a pensar diferencias según la edad, según el género, según el sector social, y diferencias muy marcadas en el sentido, en el significado que ese sujeto, ese quien consume, le asigna a esa práctica, a ese consumo, y cómo esto se inscribe en su historia singular, en su trayectoria de vida. Otro de los elementos que van a hacer depender el fármaco como remedio o el fármaco como veneno, tiene que ver con el cómo se consume, con ciertas circunstancias. Y ahí tenemos que pensar en, bueno, cuál es la dosis, es decir, se consume mucho, poco, más, menos, siempre la misma cantidad, la frecuencia del consumo, la vía de administración, si se consume por vía oral, por vía se inhala, si se fuma, si se traga, si se inyecta, si lo que se consume es una única sustancia o varias sustancias combinadas, cuál es la intencionalidad en ese consumo. Y por supuesto, lo que remite a ese tercer subsistema del que hablábamos, que tiene que ver con el cuándo y el dónde se consume. Y aquí tener muy presente que los escenarios en los cuales se producen las prácticas sociales, entre ellas las de consumos de sustancias, condicionan de manera muy marcada tanto en lo material como en lo simbólico al uso. Que los sentidos, las formas de vincularse con los otros varían en el tiempo y en el espacio. No es lo mismo el consumo aislado solitario que el consumo grupal, el consumo en un espacio cerrado, cuidado, que en un espacio plagado de riesgos, como puede ser un espacio público. Todo el andamiaje de leyes, de normas, de valores sociales hacen a ese contexto social, la situación económica, todo ese cómo y cuándo y dónde se consume, va a estar también generando modificaciones o orientando que el fármaco pueda operar como veneno o pueda operar como remedio. Creo que esto lo podemos graficar con el esquema que estamos viendo, en el cual encontramos justamente estos tres elementos, el sujeto, la sustancia y el entorno, ligados con estas preguntas que nos estábamos formulando y que van a generar consecuencias muy disímiles en la situación de consumo de drogas. Dicho esto, y teniendo siempre presente lo que mencionábamos antes respecto de esta serie de estereotipos presentes en las representaciones sociales, es muy importante poder reconocer que en relación con los consumos de sustancias tenemos que identificar, tenemos que discriminar diferentes niveles de consumo. Dicho de otra manera, diferentes vínculos que los sujetos pueden establecer con las sustancias en una práctica de consumo. Y esto viene a desbaratar uno de esos estereotipos que mencionábamos, que es el de la imagen del usuario de drogas, que siempre se piensa en un único nivel de consumo, la adicción, cuando se trata de sustancias ilegales. Y a la inversa, cuando se trata de sustancias legales, en general,
tiende a normalizarse y a considerarse en otro nivel de consumo, aun cuando en realidad el fármaco esté operando más como veneno que como remedio, como a veces nos ocurre, muchas veces nos ocurre con sustancias legales y tan incorporadas socialmente como pueden ser, por ejemplo, el alcohol y el tabaco. Pero entonces, volviendo a los niveles de consumo, tenemos 3 conceptos claves que es necesario diferenciar y que nos remiten a 3 vínculos cualitativamente diferentes que una persona puede establecer con una sustancia enmarcado en determinadas situaciones de contexto. Y esos 3 niveles son el uso, el abuso y la dependencia. Cuando hablamos de uso de drogas, estamos hablando de un consumo en el cual, en general, las sustancias, sean legales o ilegales, y de acá en más tengamos en claro que hablamos de sustancias psicoactivas, hablamos de drogas, no desde el estereotipo del concepto de drogas, sino desde la definición, que no hace una distinción según el estatuto legal. Decía entonces que hablamos de un uso de drogas en general, cuando las sustancias se utilizan, se consumen de manera aislada, de manera episódica, en forma ocasional, y cuando esto no genera situaciones problemáticas, cuando esto no genera lo que luego vamos a ver como una situación ligada a un cuadro de dependencia o de algún tipo de consumo problemático. En general, en este nivel del uso de drogas, se distingue entre lo que se conoce como un uso experimental, que es cuando, como su nombre lo indica, una persona experimenta con una o con varias sustancias, la prueba, y luego no vuelve a ese consumo. Y también se suele distinguir entre lo que se conoce como un uso recreativo, en el cual puede haber una mayor permanencia en el tiempo de esta utilización, pero siempre con una finalidad ligada a buscar un momento de placer, de compartir, suele estar muy ligado, y esto suele verse muy presente en el marco de ciertas redes de consumos en los cuales básicamente lo que está distinguiendo aquí respecto de otros niveles es que no hay una búsqueda compulsiva. Si uno lo piensa en una situación cotidiana, de esas que muchos de nosotros podemos, vivir más o menos habitualmente, quizás pensarlo en el uso de alcohol el grado de aceptación social y de incorporación a nuestra cultura que el alcohol tiene, puede resultarnos fácil. Quizás alguno de nosotros, no sé, en algún momento probó alguna bebida, qué sé yo, vodka. La probó y no le gustó. Y dijo, bueno, hay un uso experimental. En general tendemos a hacer usos recreativos de alcohol, en general en nuestras culturas. La verdad que es bastante difícil imaginarse un asado en Argentina sin una copa de vino, sin una copa de vino con la cual uno brinda con los amigos, pero cuando hablamos de uso, estamos hablando de una situación en la cual, y bueno, si en un asado hay gaseosas y no vino, está todo bien, acompañamos el asado con gaseosa. Es decir, no se genera una situación compulsiva, no se genera una situación en la cual necesito, para pasarla bien, tener la presencia de esa sustancia. Puedo pasarla bien también sin la sustancia. Aquí hay una caracterización de este nivel que podríamos llamar el nivel del uso.
Cuando hablamos de abuso de drogas, acá empieza a generarse algún otro tipo de situaciones. Por un lado, en general, en este nivel que conocemos como el nivel del abuso de drogas, hay una frecuencia en el consumo y una cantidad en la sustancia que se consume que aumentan. Pero fundamentalmente el gran cambio respecto del uso de sustancias, del uso de drogas, tiene que ver con que la sustancia empieza a jugar un papel importante en la vida de la persona que hace abuso. La sustancia empieza a cumplir otras funciones. Por eso la persona necesita reiteradamente, para que se cumplan estas funciones, consumir esta sustancia. Por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo del alcohol, yo puedo pensar que soy una persona tímida, que me cuesta relacionarme con otros, y que si voy a una fiesta, con una copa en la mano me siento un poquito mejor. Y sin la copa en la mano no soy capaz de ponerme a conversar con alguien, de salir a bailar, de interactuar con los otros. Y la copa en la mano es la que me opera de alguna manera como ese sostén, como ese bastón que me ayuda a atravesar esa dificultad. Ahí a veces es difícil marcar un límite tajante entre un nivel y otro de consumo, pero imagino que ustedes pueden darse cuenta que la significación, la motivación cambia en un momento, en una situación y en otra respecto de ese consumo de una misma sustancia, en este caso el alcohol. Y mencionábamos antes un tercer nivel, un otro nivel de consumo, que es el que llamamos dependencia o adicción, y que aquí también es cualitativamente diferente. En esta situación, cuando hablamos de que se ha instalado una dependencia, una adicción a sustancias, esto remite a una situación en la cual el consumo de sustancias se vuelve absolutamente compulsivo. ¿Qué quiere decir esto? Que se depende de la droga, se depende de todo, digamos, toda la vida de un sujeto empieza a girar alrededor de la droga. La vida cotidiana empieza a armarse de alguna forma alrededor del círculo vicioso de conseguir la droga, consumir la droga, conseguir la droga, consumir la droga. Y todo se organiza en torno a ello. En estas situaciones, cuando hablamos de una persona dependiente, de una persona adicta, estamos hablando de una persona en la cual fuertemente aparece una cierta sensación de pérdida de control, una necesidad de bajar el efecto de las sustancias y que solo se alivia volviendo a consumir las sustancias. Y siguiendo con el ejemplo que estábamos en relación con el alcohol, esta es la situación que definimos como un cuadro de dependencia alcohólica, el alcoholismo. Esa situación en la cual toda la vida de la persona gira y no puede evitar ese consumo pese a los problemas familiares, de trabajo, etcétera, etcétera, que todo esto le pueda generar. Imagino que entre el vino que podemos sí o no elegir tomar o estar presente en el asado con los amigos, la copa de alcohol que me sirve de bastón en la fiesta para vencer mi timidez y el cuadro de dependencia alcohólica, ustedes pueden ver esas diferencias en los niveles de consumo. Y creo que pueden ver que esa diferencia entre el uso, el abuso y la dependencia es más una diferencia de tipo cualitativa, que tiene que ver con las motivaciones, con el contexto en el cual se genera ese consumo, se produce ese consumo, más que una diferencia cuantitativa que tiene que ver con la cantidad
y con la frecuencia con que se consume la droga. Por supuesto que la cantidad y la frecuencia también tienen que ver, pero no es esto lo que notoriamente marca la diferencia entre un nivel y otro, sino esta significación que se le otorga y esta motivación que está presente en esa conducta. Y por otro lado, espero que se vea también con claridad que estas diferencias que marcan un nivel de uso, un nivel de abuso o un nivel de dependencia, tienen que ver o están señaladas, y volvemos un poco a los 4 elementos de los cuales depende que el fármaco se convierta en veneno o se convierta en remedio, tienen que ver fundamentalmente con las características, con la inscripción en la historia singular de una persona, de un sujeto, de estos consumos y con el contexto en el cual esto se produce, tienen mucho más que ver con eso que con de qué tipo de sustancia estamos hablando. No es el elemento material de la sustancia básicamente el que va a determinar que una práctica de consumo se constituya en uso, en abuso o en dependencia. No va a ser la sustancia. Va a ser fundamentalmente las características subjetivas y el entorno, el contexto en el cual este consumo se produce. E insisto, poder reconocer estas diferencias y poder entender y visualizar estas diferencias son centrales a la hora de plantear algún tipo de intervención. Si nosotros respondemos frente, por ejemplo, a un joven que está haciendo uso de alguna sustancia como si fuera un adicto, no solo vamos a estar, digamos, no interviniendo de la manera más eficaz, sino que probablemente terminemos teniendo algún tipo de intervención iatrogénica que genere mayores daños que los beneficios que pretendemos obtener cuando intervenimos frente a estas situaciones. Entonces, me parece que para nuestro desempeño dentro de las instituciones educativas, poder tener en claro cuando se da alguna situación de consumo de sustancias en los niños, en los jóvenes, en las familias, entre los colegas, es muy importante poder intentar definir con claridad en qué nivel de consumo, frente a qué nivel de consumo nos estamos encontrando, para desde ahí poder pensar cuáles son intervenciones que requieren diferentes respuestas según cuál de estos niveles se trate. Una última definición que es importante también tener muy presente y frente a lo cual se están planteando muchas definiciones, tiene que ver con a qué llamamos o a qué nos referimos cuando hablamos de consumos problemáticos de sustancias. Y en este sentido hay una definición que da el Plan Nacional de Salud Mental de la Dirección de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud, que define a los consumos problemáticos de sustancias como consumos que atentan contra la salud y la construcción de proyectos de vida de las personas, y señala algo muy importante, que es que este consumo problemático puede darse en los diferentes niveles de consumo y con independencia del tipo de sustancia consumida, sea esta legal o ilegal. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien marcamos esta diferencia notoria, esta diferencia cual y cuantitativa entre un uso, un abuso y una dependencia de sustancias psicoactivas como niveles muy distintos, tenemos que estar atentos y tenemos que poder trabajar en prácticas de cuidado en función de que podemos encontrar consumos problemáticos de sustancias en cualquiera de estas situaciones. A ver,
el famoso vino para el brindis en el asado, que ubicamos como uso. Si después del asado me subo al auto y manejo, ese uso puede terminar convirtiéndose en un consumo problemático, porque puede estar interviniendo en una baja de mi capacidad para poder manejar con todos los reflejos, y puede generar una situación de un accidente de tránsito con consecuencias sumamente lesivas. Entonces, tanto en el uso como en el abuso, como en la dependencia de sustancias, podemos encontrarnos con consumos problemáticos que tienen que ver con el hecho de que de esta posibilidad de que se genere este problema ligado básicamente con en qué contexto, en qué escenario ese consumo se está planteando. Y me parece que este concepto entonces es un concepto clave para trabajar, insisto, prácticas de cuidado en relación a cómo gestionamos y cómo ayudamos a otros a gestionar de mejor manera estos posibles riesgos que se asocian y que pueden generar estas prácticas de consumos problemáticos. Dicho esto, y para terminar, me gustaría compartir con ustedes un texto que quizás muchos de ustedes conozcan, pero que a lo mejor no leyeron pensando en estas situaciones, que es un extracto de un libro de Fernando Savater, del filósofo español Fernando Savater, Ética para Amador. Ustedes saben que es un libro que ya tiene varios años. Amador es el hijo de Fernando Savater, que ya no es más un adolescente, pero que en la época que escribió este texto Savater sí lo era, y su padre le transmite una serie de situaciones y de reflexiones respecto de la ética. Y hay una que creo que puede sernos de interés en estos temas. Se las leo. Dice Savater: el placer es muy agradable, pero tiene una fastidiosa tendencia a lo excluyente. Si te entregas a él con demasiada generosidad, es capaz de irte dejando sin nada con el pretexto de hacértelo pasar bien. Usar los placeres, como dice Montaigne, es no permitir que cualquiera de ellos te borre la posibilidad de todos los otros. La diferencia entre el uso y el abuso es precisamente esa. Cuando usas un placer, enriqueces tu vida, y no solo el placer, sino que la vida misma te gusta cada vez más. Es señal de que estás abusando el notar que el placer te va empobreciendo la vida y que ya no te interesa la vida, sino solo ese particular placer. Ojalá que podamos acompañar a nuestros chicos en esto de enseñarles a usar los placeres de la vida. Gracias.